¿Qué tal, Handyman? ¿Estás cansado de que te pase esto o esto? Pues quédate porque en este vídeo te voy a enseñar dos trucos para que puedas reutilizar tantas veces como quieras el bote de silicona o la espuma de poliuretano. Quédate y comenzamos. ¿Cuántas veces te ha ocurrido que has comprado un bote de silicona, lo has usado, luego lo has sellado para volverlo a usar más adelante y cuando han pasado varios días y has ido a utilizarlo de nuevo, ya estaba o parcialmente seco o total? Pues bien, te voy a enseñar un truco para que lo puedas guardar varias semanas sin que se seque. Para ello vamos a utilizar silicona en spray y un trozo de cualquier plástico. Por cierto, si te gusta la pistola de silicona automática que has visto antes, al final de este vídeo te voy a dejar arriba una tarjeta para que puedas ver cómo la fabriqué. Una vez que tenemos el plástico preparado, desenroscamos la boquilla de la silicona, le echamos un poco de spray de silicona, después colocamos el plástico y volvemos a colocar la boquilla y ya queda totalmente sellado y lubricado para durar mucho más tiempo sin que se seque. Si te ha gustado este truco y no lo conocías, suscríbete al canal y regálame un buen like. Y ahora te voy a enseñar el truco de la espuma de poliuretano. Lo mismo, cuántas veces lo has comprado, la has usado y cuando has ido a los varios días a volverla a usar, ya estaba seca y no has podido volver a utilizarla y has tenido que tirar el bote. Pues bien, lo mejor para realizar este truco es que hayan pasado varios días y la espuma de poliuretano esté seca. Como puedes ver, no es mi caso, está todavía fresca y cuesta muchísimo más trabajo. El primer paso es separar todas las partes, cánula, pulsador y bote. Seguidamente limpiamos el sobrante que vemos en el bote si está seco con un destornillador y si está húmedo con un trapo. En la cánula, si el poliuretano está totalmente seco, se limpia muy fácil introduciendo un destornillador. Limpiamos también el sobrante del pulsador y ahora ya aplicamos el truco, que es introducir dentro del pulsador acetona. Y para ello vamos a utilizar una jeringuilla. Poco a poco, en las zonas donde más difícil acceso tenemos, vamos introduciendo acetona y la vamos dejando que vaya actuando. Poco a poco la acetona va reblandeciendo todo el poliuretano seco. Y con la ayuda de un trapo, un destornillador fino y la acetona vamos limpiando el interior de todas las partes hasta dejarlas totalmente limpias y poder volver a utilizar nuestra espuma del poliuretano cuando queramos. Poco a poco vamos repitiendo la operación tantas veces como sea necesario. Y ya tendríamos nuestro tubo de poliuretano otra vez preparado para un nuevo uso. Bueno, espero que te hayan gustado estos trucos y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.